Encontramos todos los que nos conocemos. Dios los bendiga. Amén. Felicito a los que están haciendo esta programación. Para mí el horario me parecía raro, pero el pastor me dijo que sí suelen venir los hermanos. Así que yo los felicito porque no es un día sábado y domingo, sino el viernes de mañana donde ustedes están, y Dios quiera que a través de su palabra nuestros corazones puedan ser convencidos y sobre todo confirmados en la fe. Vamos a orar, ¿ya? Señor, agradecidos por este momento especial de Semana Santa. Iniciamos tocando temas con respecto a la vida, muerte, resurrección de Jesús. Ahora ilumínanos a conocer más el texto, a afianzar nuestra fe en Cristo, de todo lo que haces por nosotros. Ayúdanos, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos. Hace poco, un cohete de la NASA voló a la Luna, Artemisa 2, va a orbitar después de 50 años sobre la Luna. Todavía no tenemos noticias al respecto de ese cohete. Lo que se sabe es que está en la órbita y que la idea no es pisar la Luna, sino es rastrearla desde cerca para una próxima vuelo ellos puedan llegar como el hombre llegó hace 50 años. Así que llega el hombre otra vez a la Luna. Me imagino que las noticias, todo el mundo estará hablando de esa gran hazaña que el hombre ha realizado de volver a llegar a la Luna. Sin embargo, el gran evento que es digno de investigación y de estudio no es que el hombre llegue a la Luna, ni que se descubre la cura sobre el cáncer, sino el gran evento que alguna vez haya ocurrido en el planeta donde nosotros pisamos es el nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús. Amén. Ese evento de que Jesús, viniendo de otro mundo, usted sabe que Él no es de nuestro mundo, Él vivía en el seno del Padre, en la eternidad, hizo un viaje tremendo, un viaje que debe ser, y es histórico, porque siendo el creador del mundo, que hizo los cielos y la tierra y el universo vasto, ese Dios se hizo pequeño, nos visitó, no en un cohete, sino en un cuerpo humano, en el vientre de María. Así que ese evento es maravilloso y es digno de investigación, es digno de estudio. Por eso que si ustedes se dan cuenta, hay muchos libros que se han realizado al respecto del nacimiento, de la vida, de la muerte y de resurrección de Jesús. Aparte de lo que la Biblia menciona, hay muchos libros, muchos escritores que hablan al respecto, porque lo más grande que ya hemos podido ver no es que el hombre llegue a la Luna, sino que Jesús haya pisado este planeta y se haya convertido en nuestro maravilloso Salvador. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Lucas 24. Vamos a hablar algo de la resurrección, pero lo vamos a ver desde el problema de la miopía. ¿Qué es la miopía? No puede ver bien. Sí, exacto. Muchos cristianos sufrimos de miopía. No podemos ver. Leemos la Escritura, está enfrente de nosotros, pero no podemos entender porque sufrimos de miopía. ¿Cómo es posible que haya muchos cristianos? En el mundo hay muchos cristianos, pero no todos entienden la Escritura. No todos entienden la Escritura porque hay cristianos que son como una secta. Entonces vamos a ver la resurrección, pero ahí vamos a ver que hay miopía, que no es fácil entender la resurrección. Dice así, 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro.
y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Un punto por qué la resurrección es verdadera es por lo que estamos leyendo aquí. ¿Quiénes presenciaron la resurrección de Jesús? Pregunto. Mujeres. Si este texto que estoy leyendo fuera un fraude, no diría mujeres. ¿Sabe por qué? ¿Alguien me podría decir? Si el texto fuera un fraude, si yo sería el que escriba la historia y fuera un fraude porque la idea es estafar, porque se cree que el cristianismo es una estafa. ¿Sabe que el cristianismo es una estafa para volver imbéciles a las personas? Eso es lo que se dice. Pero cuando leo Lucas, Lucas dice mujeres. Y en el primer siglo, las mujeres no testificaban. Las mujeres no eran llevadas a corte. Su testimonio no era válido. Porque una sociedad altamente machista. Entonces, si alguien quería estafarnos, ¿me entiende? Inventarse el cristianismo para estafar, debería haber hecho bien las cosas y no poner mujeres. Pero el texto es claro y está hablando de honestidad, ¿no? De que los que vio la resurrección de Jesús fueron mujeres, porque ellas eran las que llevaban las especies aromáticas, digamos todo lo que son para las plantas y esas cosas, ellas llevaron. Pero se encontraron con la sorpresa que la tumba estaba Vacío. abierta. Esa tumba estaba abierta. Y ellas pensaron, ¿qué había pasado? Que se habían llevado el cuerpo del Señor, ¿no? Dice el 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidos resplandecientes, como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No estás aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Otra cosa interesante, ¿qué le dicen estos ángeles? Ha resucitado, pero también le dicen: acordaos de lo que les habló. ¿Y qué habló Jesús? ¿Qué les decía a sus discípulos? Si usted apunta a la Biblia, les decía que era necesario que Cristo padeciese, resucitase y esté en su gloria. O sea, una de las cosas que Jesús siempre la tuvo clara es que Él tenía que venir a morir. Pero no, su vida no acababa allí en la muerte, sino que también decía que iba a resucitar. El testimonio de los ángeles es claro: ha resucitado. Ustedes buscan, la tumba está vacía, no se han robado el cuerpo, sino que ha pasado que el Señor ha resucitado. Y entonces esto va de mano con lo que Jesús ya había dicho cuando estaba con sus discípulos. Todas las veces se le mencionaba de su muerte en Jerusalén, que iba a ir a Jerusalén, iba a padecer mucho y al tercer día iba. Estas son las cosas que Jesús había mencionado. ¿Entienden? Pero vamos a seguir leyendo el siguiente pasaje. 7. Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucitase. Esto es lo que decía Jesús. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Por supuesto que las mujeres también habían escuchado que Jesús decía esto, y ellos simplemente se acuerdan de las palabras ¿de quién? De Jesús. Ahora sigue diciendo el 9, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Era María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía ¿qué cosa? Locura las palabras de ellos y no las creían. Otra cosa que también da validez a creer en la historia de Jesús es que cuando las mujeres le dicen a los apóstoles que Jesús ha resucitado, estos apóstoles pensaron que era una locura. Además les dijeron que Jesús había dicho que iba a resucitar, pero ellos no creían en la
resurrección. Es decir, que los primeros apóstoles que estaban con Jesús no creían en la resurrección. Aunque Jesús les había dicho que iba a resucitar, para eso les parecía a ellos una locura. No puede ser que haya resucitado. Eso sí, imposible. Es decir, no eran creyentes. Sigamos hablando un poco más. Dice, entonces, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Va Pedro, un varón, mira el sepulcro y ¿qué cosa ve? Las ropas de Jesús que estaban ahí. No estaba el Señor. Entonces el 13 dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no se les reconociese. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en su obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Otro testimonio, el tercero, es que estaban 2 personas que eran discípulos de Jesús yendo a su casa, camino a Emaús, ¿verdad? Estaban camino a Emaús. Y en ese camino a Emaús, las palabras que conversaban estas personas eran palabras de tristeza, eran palabras de pérdida, porque para ellos les parecía injusto que Jesús, profeta, una persona buena que había hecho el bien, sea crucificado de una manera escandalosa como son crucificados los ladrones. Entonces ellos iban conversando de manera triste. ¿Usted sabe lo que es la depresión? Ellos estaban depresivos, es decir, no tenían ánimo. Ellos estaban viendo la muerte de Cristo como una tragedia, ¿sí? Y entonces evidentemente estaban conversando, parloteando sobre estas cosas que a ellos les parecía bastante penoso. En eso se acerca Jesús. ¿Y qué pasa? ¿Lo reconocieron? ¿Usted reconocería a Jesús si se apareciera? ¿Sabes cuándo no es posible reconocer a Jesús? Cuando estamos cargados. Cuando nosotros estamos con demasiada carga mental, difícilmente tú puedas llegar a la fe. ¿Entiende? Hoy día pasa lo mismo con la iglesia. La iglesia no entiende el valor de la cruz ni de la resurrección. Aunque vienen a la iglesia, pero no han aceptado a Cristo todavía como su Salvador personal, porque están cargados. Tienen una carga en su cabeza que no les permite reconocer al Salvador. Vienen a la iglesia porque hay amigos. Vienen a la iglesia porque, bueno, les cae bien el pastor o el hermano o hermana. Hay gente que viene a la iglesia por costumbre, como un asunto religioso, pero todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces esta gente, que Jesús estaba al lado de ellos no le podían reconocer porque ellos tenían un problema aquí en su cabeza. Estaban cargados, tenían un problema grave. Ha muerto Jesús, no hay más salida, no hay más solución. Entonces esa depresión, esa tristeza no les permitía ver a quién, al que tenían al frente, al Salvador. ¿Está entendiendo? Muchas veces tú crees que el cristianismo es ridículo y no tiene sentido porque estás con tu carga, porque hay situaciones mentales en tu cabeza que no te permiten mirar al Señor. A mí entender que Jesús es mi Salvador y que yo me había salvado, me tardó años. Asistía toda mi vida a la iglesia, participaba de los cultos, predicaba, pero yo no entendía que Jesús ya me había salvado. Creía que yo todavía debía salvarme. Entonces iba a la iglesia para salvarme,
Pero después entendí que yo no vengo a la iglesia para salvarme. Yo vengo a la iglesia porque soy salvo. Yo vengo a la iglesia a agradecer. ¿Entiendes? Eso es diferente. Yo vengo a la iglesia a agradecer porque soy, que Él ya me ha salvado. Hoy día hay mucha gente que va a la iglesia, pero va porque quiere salvarse. Oh, si no voy a la iglesia no me salvo. Entonces voy a la iglesia para salvarme. Si usted está yendo a la iglesia para salvarse, usted todavía no conoce que Jesús es su Salvador. Venga a la iglesia, hermano, porque ya es salvo. Venga a agradecer, venga a alabarlo, venga a conocer más de Él. Eso es algo diferente. Entonces usted viene ya con ganas, ¿no? Yo voy a alabar a mi Salvador, yo voy a darle culto, yo voy a ofrendarle, yo le voy a dar todo en ese momento, porque Él es ¿quién? Mi Salvador. Entonces, esta gente que estaba camino a Maús no le podía reconocer porque estaban más preocupados en su problema. ¿Cuál era el problema? Teológico. Ellos creían que el Mesías era uno que iba a venir con vara de hierro y iba a expulsar a los romanos. Pero como Jesús no expulsó a ningún romano, sino murió en la cruz, no estaba conforme a su política de ellos. Entonces, no lo reconocieron como ¿qué? Como Salvador. Entonces, es importante que muchas veces nuestras creencias teológicas están mal enfocadas y no llegamos a comprender que Jesús es nuestro suficiente y completo Salvador, que el cristianismo es la verdadera fe y que nada es igual al cristianismo. El cristianismo es único, porque todos los dioses, Mahoma, Buda, ¿saben qué te enseñan para ir al cielo? Obras. Mahoma te enseña ¿qué? Obras. Buda, obras. La fe es es lo único que te enseña que para ir al cielo es gracia. Es por gracia, es free. Es por medio de la obra de Jesús. Eso te enseña la fe. ¿Entiendes? Es diferente, por eso creo en esta fe. Porque me voy al cielo no por mi vida, por la vida de ¿quién? Por su vida y su resurrección yo me voy ¿a dónde? Al cielo. 20 minutos tenemos, ¿no? Faltan 5. Ok, vamos hermano, rápidamente, miren. Sí, vamos acá. Dice, miren, acá está el problema teológico. 24-21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir ¿a quién? Y a Israel. Y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ellos esperaban que Jesús iba a redimir no en términos soteriológicos, sino en términos políticos. Porque no se olviden que los romanos habían cautivado a los judíos y a los judíos esto les fastidiaba. Ellos no querían que ser ¿qué cosa? Esclavos. Entonces pensaban que Jesús era como Netanyahu o Trump, que los está librando de Irán, ¿no? Irán. No es así. Y hasta ahora Israel piensa así. Y hay evangélicos que piensan así, que la liberación de Israel es una redención política. No, se equivocan. La revelación o la salvación de Israel es salvífica por medio de Jesús. Israel hasta ahora no quiere creer en Jesús. Eso puede ganar cualquier guerra o batalla, pero esa no es la salvación. La salvación consiste en que Israel entienda y acepte que Jesús es el Mesías. Si no van a estar siguiendo matando, niños inocentes muriendo y todo eso, porque ellos hasta ahora no entienden que la salvación de Dios es a través del Mesías, es a través de Jesús. No es una salvación política de expulsar a los romanos o expulsar de sus áreas a Irán, sino es de entregarle el corazón a Jesús. Ellos no quieren eso. Finalmente, yo termino con esto de acá. El 27. Sí, 27. Miren, esta parte me gusta de Jesús. ¿Ustedes no han escuchado de la palabra hermenéutica? ¿Cuándo han escuchado? ¿Saben lo que es hermenéutica? ¿Han llevado el curso de hermenéutica? Seguramente que no le han mencionado este pasaje. En griego, en el que voy a hablar, le dice hermeneu. Escúcheme, una verdadera hermenéutica tiene en cuenta el 27. ¿Qué dice el 27? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Esa palabra les declaraba en griego es hermeneu. La verdadera hermenéutica es aquella que estudia a Moisés, que estudia a los profetas y que estudia a los salmos bajo la perspectiva de Cristo. En otras palabras, Moisés escribió ¿de quién? ¿De Donald Trump? ¿De Irán? ¿De Israel? ¿De quién escribió? De Jesús. ¿Los profetas de quién escribieron? ¿De Irán de 1958?
del Estado de Israel de 1900. No, de Cristo. Los salmos, estamos hablando de David. ¿De quién escribió? De Cristo. Ay, nosotros hemos usado, y con esto termino, el 91. Ese Salmo 91 que lo usamos cuando tenemos miedo, hasta la Biblia se deja abierta en los católicos para espantar a los demonios, y que lo citamos cuando estamos ahí con nervios. Ese Salmo habla de Jesús. Cuando ese Salmo dice, por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, ese es Jesús. Jesús fue el que habitó bajo la sombra ¿de quién? Porque cuando Jesús nace, miles de demonios vinieron a atacarlo. ¿Pero por qué no pudieron hundirlo? Porque Jesús estaba habitando bajo el abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Y diré yo a esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Acaso los judíos? En él confío, libre en el Señor. O sea, ese salmo es mesiánico. Caerán a tu lado 1000 y 10.000. Y nosotros lo tomamos como un himno de batalla. No, ese salmo está hablando de Jesús. Habían caído 1000. Dice, Saúl mató a 1000. David a 10.000. Saúl cayó en pecado. Y el que había a 10.000 también cayó. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra. Pasa a ti, es Jesús. Saúl fue 1000, David, pero Jesús es el que venció. ¿Estás entendiendo? Es mesiánico. Había caído Saúl, había caído Abraham, había caído Jacob, había caído David, todos en pecado. Nadie demostró que había estado confiando en él. Solo hay uno que confió en el Altísimo. Nació, vivió, murió y resucitó. Es Jesús. Él es el autor del Salmo 91. Es Jesús. Aplausos para él. Que Dios te bendiga. Un placer. Amén.